es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: te envío esta carta porque aunque yo tengo ganas de ir a verte, pero si tardo en ir, si tardo en llegar, envío esta carta adelante para que tú sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, la carta son instrucciones que Pablo le da a Timoteo, que era el pastor en ese momento de la iglesia de Éfeso, y le estaba diciendo cómo debe conducirse la iglesia, cómo debe conducirse él como pastor, cuáles deben ser los lineamientos de la iglesia. Y usted se da cuenta que hay requisitos para ser pastor, requisitos para ser diácono, instrucciones sobre la oración, instrucciones sobre cómo debe vestirse la mujer, cómo deben orar los hombres. Hay una serie de instrucciones allí que Pablo le está dando a Timoteo acerca de cómo nosotros debemos comportarnos. ¿Dónde? En la casa de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, cuando usted va al cine, ¿cuántos han ido al cine alguna vez? Pregunto, ¿hay una forma de comportarse en el cine? Sí, ¿verdad? Cuando usted va al cine, hay reglas, y aunque usted va a ver una película y va a tratar de decir, hay reglas. Por ejemplo, usted no puede entrar con algo que no haya comprado allí, ¿verdad? Usted no puede. Antes no sé ahora, pero antes uno quería meter algo, tenía que meterlo de contrabando, bien escondido allí, porque te revisaban la cartera y todo. ¿Sí o no? Ahora, antes, no sé ahora, había un código de vestimenta. O sea, aunque podías ir muy deportivo, tampoco podías ir una mujer con unos chores allí, como si estuviera en la playa, para entrar al cine. Y por más que fuera algo de entretenimiento y de esparcimiento, tampoco podías ir una mujer con una vestimenta demasiado vulgar. No sé ahora, antes era así, en mi época. Pero no solo eso, sino que tú en el cine no podías estar hablando. Si empezabas a hablar y echar chistes, la gente empezaba a que shh, 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 shh. ¿Sí o no? Y te estoy hablando del cine, hermano. Te estoy hablando del cine. ¿Qué hay? La manera en que debes tú vestirte y comportarte cuando vas a la escuela, a ver clases de estudiante, a la universidad. O sea, todo tiene una norma. Y yo decía en mi prédica anterior que cuando yo entré en la escuela militar, yo tuve que cambiar no solamente mi manera de vestirme, sino hasta mis hábitos. Yo tuve que cambiar mis hábitos, la hora a la que me levantaba, el tiempo que duraba para hacer oración personal, la manera de comer. En estos días mi esposa, que ve una serie que le encanta de los tiempos antiguos, de esa gente de Alcurnia, decía, mira cómo se sientan ellos para comer separado a la mesa. Y le digo, no solamente separado a la mesa, son 4 dedos separados a la mesa, es el cuerpo erguido, con la espalda pegado a la espaldar, con los pies juntos, pegados los tacones del suelo, y siempre con el mentón erguido, y la manera de comer es en escuadra, haciendo cambio cubierto. Y dice, ¿qué es eso? Manual de Carreño. Porque hay hasta un manual que te dice cómo usted debe comer. Pues nosotros lo ignoramos. Pero en la Fuerza Armada, tú entras a la escuela militar y te enseñan el manual de Carreño cómo tú debes comer. Desde cómo te sientas hasta cómo usar los cubiertos. Son códigos de vestimenta, código de conducta. Y en el tiempo que estuve en la escuela me modificaron totalmente mi mentalidad, de tal manera que cuando yo estaba en la casa, ya yo me comportaba no como un civil, sino como un militar. Y decía en mi prédica anterior, usted quiere ofender a un militar, dígale civil. Dígale a un militar, tú lo quieres un tronco de civil, y se va a ofender. ¿Por qué? Porque para el militar el civil no tiene disciplina. Mientras que el militar tiene disciplina para todo, desde la manera en que se le duerme, cómo se tiende la cama, cómo se viste, el tiempo para las cosas, todo es un horario, todo es una disciplina. Todo. Entonces a mí me cambiaron totalmente mi código de conducta, de vestimenta, de comida, todo, hasta mi lenguaje, todo lo cambia. En estos días mi mamá me decía algo, yo le decía, sí, mamá, pero el militar ni se niega ni se ofrece. Ah, sí, es verdad que usted es militar. Digo, sí, porque aunque estoy ya retirado, sigo teniendo ¿qué? Mentalidad militar, porque ya estoy retirado, porque es algo que ya va en tu formación. Y yo no puedo llegar allá dentro de la escuela militar y decir, es que yo en mi casa lo hacía así. Está botado.
Pregúntale a Edgardo cómo tuvo que cambiar muchos hábitos allí donde está estudiando, que no es un instituto militar, pero es dirigido por militares. Donde Edgardo está estudiando, ¿cómo que se llama? En el UAC. Que está estudiando, que es el Instituto de Aviación Civil. Y es aviación civil, pero está dirigido por militares. Su código de vestimenta, la manera, las notas que debe tener, las exigencias a la hora de comportarse, todo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, yo te escribo esta carta para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Porque a veces nosotros en la casa de Dios queremos comportarnos como si estuviéramos en el cine, como si estuviéramos en nuestra casa, venir vestidos como queramos, estar ahí sentados metidos en los teléfonos, ¿aló? Riendo. Yo una vez, hace años, cuando estábamos empezando la iglesia, que quedaba allá en la Urdaneta, yo tuve que parar la prédica y llamar la atención a una parejita que estaba casi que se comía allí, como si estuvieran en el cine, que muchas parejas van al cine, lo menos que ven en la película. Y estaban casi que se comían allí. Yo tuve que parar la prédica y llamarle la atención que me dio de la prédica, hermano. Porque estaban ahí beso y abrazo en medio de la prédica en la casa de Dios. Entonces, ¿qué dice la gente? Es que esa iglesia no hay amor. Pero es que hay un código. Hay código. Y aunque no se te exige etiqueta aquí, porque vayas desde a un templo de los testigos de Jehová para que te vean cómo tienen que irse vestidos. Vaya usted a un templo de los testigos de Jehová para que vean cómo tienen que irse vestidos. Vaya a los mormones para que vean cómo tienen que irse vestidos. Y son sectas. Y nosotros que somos la casa de Dios, queremos vestirnos como queremos, comportarnos como queremos, hacer lo que queramos, entonces, bueno, porque es que dice, bienvenido a la casa, siéntase como en su casa. Sí, yo le digo siéntase como en su casa, pero acuérdese que es como en su casa porque usted es la casa de Dios. Entonces dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pero hablábamos, escúcheme bien, hablábamos de que la casa de Dios no solamente es conciencia de que la casa de Dios es esta estructura y que tenemos que tener un código de vestimenta, de comportamiento, de conducta que se espera tener en la casa de Dios, sino también hablábamos que la iglesia no es esta estructura, no son estas cuatro paredes, sino que la iglesia, la palabra iglesia que viene del griego eclesia, significa asamblea. Por lo tanto, la iglesia es usted y soy yo. Entonces, Pablo está diciendo que el cristiano debe saber cómo comportarse como iglesia, no solamente aquí, en este recinto, sino como iglesia donde quiera que usted esté, porque usted está representando al reino de Dios. Porque yo como militar no solamente debo saber cómo comportarme dentro de las instituciones militares, dentro de un cuartel, dentro de una base militar, sino que también a la hora que yo estuviera afuera, donde yo estuviera en la playa, donde yo estuviera en un restaurante, donde yo estuviera en el cine, yo seguía siendo militar. Y entonces debo comportarme de tal manera. Entonces usted no solamente tener una forma de comportarse que la gente espera que usted se comporte de cierta forma dentro de este recinto, sino que la gente espera que usted tenga una forma de comportarse fuera de aquí, en su trabajo, en su universidad, en su escuela, en su casa, en su comunidad, porque la gente lo va a decir, ¿y eso que este es cristiano? Y este no dice que es evangélico. Porque creemos que a veces la santidad y la forma de comportarse correcta es solamente de la puerta para acá. Pero nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Aló? ¿Sí estamos bien? ¿Se está entendiendo lo que se está diciendo? Entonces decía, hey, para que sepa cómo debe comportarse en la casa de Dios, y dice que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, ¿qué está diciendo? Timoteo, la iglesia no es tuya. La iglesia es de Dios. ¿Es la iglesia de quién? Del Dios viviente. No somos cualquier institución. No somos somos la iglesia. Somos portadores del evangelio y somos portadores de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Somos la asamblea. Y yo decía en mi prédica anterior que esa palabra eclesía, asamblea, era una palabra que Cristo usó cuando habló
precisamente cuando le habló a Pedro en Mateo 16, 18, que le dijo, yo también te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera vez que se nombra la palabra iglesia, la nombra el mismo Cristo en Mateo 16, 18, y estaba diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque está diciendo, es mi iglesia. Iglesia era en ese momento, en el contexto histórico en que Cristo estaba con los discípulos, que era en el Imperio Romano, el emperador, César, el emperador, gobernaba, legislaba. Todas sus órdenes se ejecutaban y se legislaban a través de la eclesía. ¿Qué era la eclesía? La asamblea, el congreso, donde estaban todos los diputados, todos los senadores, ¿verdad?, que componían la eclesía, el congreso, la asamblea. ¿De quién? Del César. Entonces la eclesía era la encargada de ejecutar las órdenes del César. Entonces Cristo está diciendo, ustedes son mi eclesía. Por lo tanto, ustedes son los encargados aquí en la tierra de ejecutar las órdenes de Dios. Ustedes son los encargados de ejecutar la palabra de Dios. Ustedes son los encargados de hacer que lo que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. No es solamente una oración, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. No, es que nosotros somos los encargados de que la voluntad de Dios se establezca, que el reino de Dios se establezca ¿dónde? Aquí en la tierra. Somos representantes. Por eso el nombre de esta iglesia es embajadores del reino. Porque un embajador, cuando llega a un país, váyase ahorita que se abrió la embajada nuevamente de Estados Unidos en Caracas. Cuando usted llega a la embajada de Estados Unidos y en el momento que usted pisa la embajada de Estados Unidos, usted está pisando territorio estadounidense, aunque esté aquí en Venezuela. ¿Y cómo se habla allí? En inglés, aunque esté aquí en Venezuela. ¿Y cuáles son las reglas que rigen allí? Las reglas de Estados Unidos, aunque esté en territorio venezolano. Y si atacan la embajada, se están metiendo con el gobierno de los Estados Unidos. Y un ataque a un soldado estadounidense es un ataque al gobierno de los Estados Unidos. Así estemos a kilómetros. Eso es lo que está diciendo. Nosotros somos embajadores del reino. Esta es la embajada del reino. Un ataque a un hijo de Dios es meterse con Dios. Cristo dijo, ay de aquel que se mete con uno de mis pequeños, mejor póngase una piedra en el cuello y láncese el río que meterse con uno de mis pequeños, porque el que se mete con un soldado de Cristo, un hijo de Dios, se mete con el Dios viviente, se mete con el mismo Cristo, se mete con Dios, y Dios es quien sale a pelear por nosotros. Aleluya, en ese aplauso al Señor. Pero también significa que usted y yo tenemos que hablar el lenguaje de allá, el lenguaje del reino. Significa que usted y yo tenemos que comportarnos como si fuéramos de allá, aunque estemos en la tierra. Significa que las reglas por las que nosotros vivimos son las reglas del reino de Dios, aunque estemos aquí en la tierra. Eso quiere decir que aunque en tu familia te criaron así, y aunque la sociedad permite ciertas cosas, tú dices, yo no hago eso porque esa no es mi cultura. Mi cultura es la cultura del reino de Dios. No es que mi religión me lo prohíbe, es que no es mi cultura. Porque mi cultura es la cultura del reino de Dios. Yo represento a un país, yo represento a un gobierno. ¿Sí está entendiendo eso? Somos representantes del gobierno de Dios. Entonces eso significa que usted debe saber entonces la Constitución. O sea, para que si usted va a Estados Unidos como inmigrante, para que usted adquiera la ciudadanía, hay dos formas. Número uno, por naturalización, y número dos, por nacimiento. Porque usted va y migra ya a los Estados Unidos y usted tiene que hacer todo un proceso que dura mucho tiempo para que usted pueda, ¿qué?, a obtener la ciudadanía. ¿Sí o no? Y cuando por fin se la van a dar, usted tiene que saberse la Constitución de los Estados Unidos. Y tiene que aprenderse el himno de los Estados Unidos. Y los símbolos patrios. Y pararse y ponerse la mano aquí y cantar el himno como si usted fuera estadounidense, sin importar el país que usted venga. Pero solamente tiene derechos cuando ya usted es ciudadano, cumpliendo con sus deberes. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Pero si usted, su hijo, nace allá, por nacimiento, ya es ciudadano.
Entonces resulta que Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento nos da ciudadanía del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Amén. Y como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos ¿qué? Deberes. ¿Cómo sé mi deber? Aprender a hacer la Constitución. ¿Cuál es la Constitución del cielo? La Biblia. Esta es la Constitución. Entonces nosotros vivimos metiendo la pata, por decirlo de alguna manera, y violando esta Constitución porque no la conocemos, y de eso voy a hablar en un ratico. No la conocemos, no la leemos. Nada más escucho de la palabra cuando vengo el domingo para el resto de la semana. Yo ni me estudio, ni me aprendo. Hay gente que no se sabe ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Cuántos aquí se saben los 10 mandamientos de memoria, hermano? Alguien que se pare y me cite los 10 mandamientos de memoria. Estamos hablando de lo básico. Los 10 mandamientos. Alguien que se pare y me cite de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me llevará a sendas de vida. ¿Qué más? De memoria, síguela. Ajá. Ahí empezamos. Mucha gente abre el Salmo 91 y lo pone ahí en su casa con las páginas amarillas durante días, semanas, pero no se sabe el Salmo 91. ¿Sí me explico? Entonces cuando usted va a orar, Padre, amén, amén, aleluya, amén, sí, Señor, porque tú sabes, amén, amén, Padre, sí, Señor, y tú sabes, ni siquiera sabes cómo orar, porque la oración debe ser en el lenguaje de Dios, conforme a la palabra. Sí, hablamos como cantinflas, porque no conocemos. ¿Sí me explico? Entonces es necesario esto, porque la iglesia es columna, y dice allí, no solamente es la iglesia del Dios viviente, sino dice, la cual es columna y baluarte. Y en la prédica anterior, yo finalicé hablando acerca de columna. Columna es algo que sostiene una edificación, ¿sí o no? Es lo que sostiene. Y mientras más grande usted quiera hacer la edificación, más fuerte debe ser ¿qué? La columna. Usted no puede, después que hacer la edificación, empezar a ¿cómo hago con las columnas? No, las columnas se ponen primero, las bases, las columnas, antes de la edificación. Y yo les decía, mire, aquí nosotros hemos querido construir arriba, pero cuando empezamos a ver cómo estaban las columnas, vimos que hay columnas que no están completas, vigas que están en el aire, y por eso están tapadas con telas. Y yo esa oportunidad me acerqué y les mostré algunas para que vieran cómo algunas cabillas están en el aire. Yo no puedo tirar ahorita una edificación allá arriba porque es peligroso para lo que está aquí abajo, meterle sobrepeso a la platabanda. Entonces un ingeniero me dijo, tienes que reforzar las columnas primero, tienes que darle buen soporte. Exacto. Entonces es interesante porque la Biblia dice que usted y yo, la iglesia, somos el soporte de la verdad. No somos la verdad. La verdad es la palabra. La verdad es la palabra. No somos la fuente de la verdad. Y eso lo hablábamos la vez anterior. La iglesia no es la verdad. La iglesia es la que protege, la que guarda, la que sostiene la verdad. Entonces, esta verdad es una verdad por la cual fueron creados cielos y tierra. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esta verdad es la verdad por la cual se sostienen generaciones. Porque esta es la palabra que ha sido más perseguida para destruirle, por la que mucha gente ha muerto, pero es la que ha prevalecido, porque la iglesia ha preservado la verdad. Entonces yo decía, en la prédica anterior, yo decía, tú vives esta verdad, tú guardas esta verdad, porque nosotros primero debemos guardarla en el corazón y vivirla. Entonces yo decía, ¿cómo están tus columnas? Porque tus columnas, o sea, digamos los elementos, porque si usted quiere hacer una buena columna, debe tener suficiente cemento, suficiente arena, suficiente cabilla, para que pueda hacer unas buenas columnas. Y todos esos elementos que hacen de una columna una buena columna, en el caso de la iglesia, es la verdad. No es lo que tú crees, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo están tus columnas? Decía yo la vez anterior. ¿Se acuerdan que ahí terminamos la prédica? ¿Cómo están tus columnas? Porque por cuántas generaciones
Tú quieres que se edifiquen sobre ti tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos de tus hijos. O sea, ¿hasta cuántas generaciones quieres tú que llegue la fe? Porque no solamente es que tú creas en Cristo, tú quieres que tus hijos crean en Cristo, tú quieres que tus nietos crean en Cristo, tú quieres que tus bisnietos y que las generaciones que vengan, que aún después de que tú mueras, esto permanezca. Cuando digo esto, es la edificación de tu genealogía, de tus generaciones, porque tú eres la iglesia. Por lo tanto, tus generaciones tienen que prevalecer ¿sobre qué? Sobre la fe que tú has vivido. Una buena base. Tienes que tener una buena base. Entonces yo decía en la periódica anterior, ¿cómo están tus bases? ¿Están así como estás ahorita? Que hay cosas que no puedes ahorita sostener. ¿Eres capaz de decirle a tus hijos y a tus nietos, mírenme, yo soy una buena base sobre la cual usted puede edificarse? No porque gano dinero, no porque tengo propiedades, sino porque soy alguien que sostiene la verdad de Cristo y la vivo. Porque si no es así, necesitamos reforzar nuestras columnas. Y ahí terminamos la prédica. ¿Sí se acuerdan? Ahí terminamos. Quedamos pendientes en hablar de lo que es baluarte y la parte final. Porque no solamente nosotros somos columna, sino también dice que somos columna y ¿qué? Y baluarte. Ahora, ¿alguien sabe lo que es baluarte? ¿Alguien conoce lo que es un baluarte? Es interesante porque el término baluarte es un término militar. ¿Como un legado? No, le voy a leer literalmente lo que dice Google. Un baluarte o bastión es una estructura fortificada que sobresale hacia el exterior en las esquinas de una muralla o fortaleza. Su diseño es en forma de punta o polígono, que permite a los defensores proteger los muros adyacentes mediante fuego cruzado y mantener la artillería enemiga a distancia. En pocas palabras, Como una protección. en pocas palabras, en los castillos estaba la gente que vivía dentro del castillo, pero estaban los muros que protegían el castillo, los muros que eran, ¿te acuerdas cuando los muros de Jericó eran grandísimos? Pero aparte de los muros que eran muy fuertes, muy gruesos, los baluartes era que en ciertas partes, en la entrada y en las esquinas, que era donde podía de repente entrar el enemigo, estaba reforzado como una estructura que sobresalía en forma de punto, de polígono, hacia la parte de afuera, valga la redundancia, del frente o de las esquinas, donde allí podía ser más débil y podía atacar y entrar el enemigo. Entonces se reforzaba con ese baluarte para que fuera más difícil, era una estructura reforzada, pero no solamente eso, sino que desde allí se ponían a todos los flecheros y los guerreros que desde allí lanzaban sus flechas, lanzaban lo que eran las catapultas, y desde ahí se defendía el fuerte. ¿Ok? Entonces eran una estructura que reforzaban lo que ya eran las murallas, y eran los lugares de la primera defensa del ejército. La primera defensa era la que, el baluarte. Entonces es interesante que Pablo usa un término militar cuando dice la iglesia es columna. Está usando un término que de arquitectura, de ingeniería, de construcción, columna, pero después dice y baluarte. Entonces cuando habla de columna, habla de que la iglesia sostiene, protege la verdad. Pero cuando habla de baluarte, es que la iglesia no solamente sostiene la verdad, la iglesia defiende la verdad. Somos los defensores de la verdad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la iglesia no solamente es que sostiene la verdad, la iglesia defiende la verdad. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Que no solamente debe guardar y sostener la verdad como iglesia, sino que la iglesia también debe defender la verdad. Porque recuerden que en el contexto de esta carta, había grandes problemas con falsas doctrinas que estaban entrando encubiertamente dentro de la iglesia.
Y como habían falsas doctrinas que estaban entrando encubiertamente dentro de la iglesia, y aún con personas que se habían convertido al cristianismo, pero dentro de la iglesia no querían cambiar su forma de vivir, sino que lo que traían de afuera querían meterlo dentro de la iglesia, entonces Pablo tenía que defender la doctrina, la sana doctrina, no solamente de los de afuera, sino también de los que aquellos estaban dentro de la iglesia y querían meter dentro de la iglesia, ya como cristianos, entre comillas, cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba diciéndole, tienes que tener cuidado, porque la iglesia no solamente debe sostener la verdad, la iglesia debe defender la verdad. Fíjense que en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14, le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Hablando precisamente de que las escrituras, dice, porque desde la niñez, en el capítulo 3, versículo 15, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, hey, ten cuidado, porque hay falsa doctrina, hay falsos maestros, y usted se da cuenta en la segunda carta, en el capítulo 3, habla de los falsos maestros, de los hombres amadores de sí mismos. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo le dice más adelante, versículo 9, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces ahí donde le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué le está diciendo? Mira, ten cuidado, porque en la iglesia se va a meter gente con apariencia de piedad, pero negará la eficacia de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos de ovejas, lobos, vestidos de qué? De ovejas. Entonces le viene hablando, si usted se da cuenta en la primera carta, en el capítulo 1, que de eso predicamos en la segunda semana, en la segunda serie, en el segundo mensaje de esta serie, la advertencia contra la falsa doctrina, la advertencia contra los falsos maestros. Entonces le está diciendo, ten cuidado, Timoteo, porque la verdad no solamente hay que protegerla, la verdad hay que defender. Hay que defender. Y le está hablando precisamente acerca de la falsa doctrina. Ahora, escúcheme bien. ¿Cómo usted y yo somos baluartes, defensores? ¿Cómo usted y yo somos baluartes, defensores de la verdad? Número uno, para que usted sea baluarte o defensor de la verdad, usted debe primero conocer la verdad. Usted no puede defender aquello que usted no conoce. Lo primero, usted no puede defender lo que usted no conoce. Primero, conozca la verdad. Primero de Pedro 2, versículo 1 al 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el primer alimento de un recién nacido? La leche materna, y es el más completo. No necesita más nada. El médico te dice, mire, solo con la leche materna, no le meta más nada, porque usted le mete cualquier otra cosa y le va a hacer daño al niño. ¿Sí o no? Le va a hacer daño. Dígame que a mí me cuenta que yo recién pequeñito me metieron un tetero de leche completa. Horrible. Mi hija Naliesi,
pequeñita se le metió leche completa y Naliesi desde entonces empezó a tener problemas ¿cómo se llama? Que le cuesta ir al baño. Estítica. Hasta el día de hoy Naliesi sigue siendo estítica. Porque se le metió leche completa chiquitica. Y el médico te dice, mire, mamá, el niño no necesita, es más, ni agua. Recién nacido, el niño, ni agua. Porque la leche materna tiene hasta el agua que necesita, tiene todo lo que necesita, todos los nutrientes que necesita para crecer sano, solo la leche materna. Lo que pasa es que la mamá dice, oye, que no me deja dormir, que no me deja descansar, eso es cada 2 horas. Aparte que le duele, cuando está empezando le duele. ¿Sí o no? Le duele. Pero es lo que necesita el niño, ¿para qué? Para crecer sano y darle todos los nutrientes para que pueda desarrollar un buen sistema de defensa inmunológico. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo le está diciendo a Timoteo y compara la palabra para el recién nacido en Cristo. Escúchame, para el recién nacido en Cristo, el que está empezando los caminos del Señor, Pablo compara la palabra con la leche espiritual no adulterada, o sea, la leche materna. Le dice, desea como niño, desea como un niño. ¿Y qué hace el niño que tiene hambre? Llora. ¿Cómo sabe que tiene hambre si no habla? Llora. Desea como niño. ¡Ah! La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para ser. ¿Qué está diciendo? Si tú estás recién convertido, si tú eres un nuevo creyente, aunque esto es para todos, pero empezando por no creyente, está diciendo, desde que tú empiezas en Cristo, tú tienes que desear la palabra. No necesitas más nada. No, también voy a leer el libro tal. No le metas más libro. No. La palabra lo tiene todo. Aquí están todos los nutrientes que tú necesitas. Son 66 libros. Suficientes para que crezcas sano como un cristiano. Para que crezcas fuerte. Es lo que está diciendo. Pero la pregunta es, ¿has dejado de desear la palabra? Leer 10 minutos la palabra te duerme, pero puedes estar 2 horas frente a una computadora o frente a un televisor. Y es más lo que te metes de novelas, de series, de películas, de revistas, de libros, que de la palabra. Por eso es que hay tantos cristianos débiles, hermano. Y que cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier tentación, cualquier cosa los tumba. Porque no se alimentan del alimento espiritual. Pero no solamente debes desear la palabra como un recién nacido, sino que Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces fíjate que aquí dice que desees la palabra como leche, pero después dice, hey, pero cuando ya tienes tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, ya un niño a los 5 años pegado a la teta de la madre, hermano. ¿Verdad que no? Tú tienes que irle dando alimento sólido. Llega un momento que ya no está para leche, está para alimento sólido. Entonces lo que está diciendo es, ustedes ya deberían ser maestros, pero tengo que darles otra vez lechita. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. ¿Es qué? Inexperto, no ha aprendido, no ha crecido. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted ha visto un hombre viejo, pero niño? Que se comporta como niño, que se compra el último iPhone, el último teléfono, y mira lo que me compré, y lo han enseñado. Y la broma es que no tiene en su casa ni para comer. Y los hijos no tienen ni zapatos ni nada, pero él se compró el último teléfono. Eso es un niño. Un niño siempre dice, mira lo que me compré. Kiko, con la pelota. Porque vean que tiene la pelota más grande. No sé si me explico. Hay niños así como Kiko, hermano.
Entonces tenemos cristianos que ya tienen 5 años, 10 años y ya deberían ser ¿qué? Maestros. Ya deberíamos estar ¿para qué? Para enseñar a otros, para alimentar espiritualmente a otros. Eso se llama tener discípulos. Pero seguimos siendo lo que quiero lechita. Qué rica la palabra del pastor. Tremenda palabra. ¿Y cuando tú le vas a dar a otros? Cuento la experiencia, permitiéndome que está aquí Noemí, de que el día viernes en la célula, antes de empezar la célula en Cagua, se me acerca tu hijo Diego. Diego, ¿qué se llama, no? Se acerca Diego. ¿Qué edad tiene Diego? 25 años. Se acerca Diego de 25 años. Y Diego dice, usted es pastor, ¿verdad? Le digo, sí, para la gloria de Dios. Y empieza a hacerme un poco de preguntas. Porque él estuvo como 5 años estudiando con los testigos de Jehová. Y empieza a hacerme preguntas, pero preguntas fuertes, duras. O sea, me tiró puras curvas. Y rectas de 95 millas. O sea, duro. Pero yo andaba con ese bate, no el de Miguelito, sino del Espíritu Santo. Y todas las que me las tiró, se las saqué del estadio. Él ha querido hacer lo mismo con la mamá. Y le hace preguntas, que ella dijo, él a veces me hace preguntas que me deja indefendible. Cuando él estaba hablando conmigo, tú subiste y Lice dijo algo, tu hermana, cuando se enteró que estaba hablando conmigo, ella dijo, no sabe a quién le está preguntando. Ay, no sabe con quién se metió. ¿A quién le está preguntando? Porque Lice me conoce. Empecé a darle. Cada vez que me hacía una pregunta, yo le iba desde el Génesis. Esto viene de aquí, papá, y esto fue así, esto sí, y esto apunta a Cristo de esta manera. Y me salía por otro lado, y papá. Al final salió casi huyendo, con los ojos llorosos. Ya yo lo que le iba a dar era el ser llamado de fe. Me tengo que ir. Iba bajando las escaleras quebrantado, casi que llorando. Y antes se le dice, ¿cuándo vas para la iglesia? Voltea así con los ojos y me dice, ¿en Turmero? Sí, pronto lo visito. Le dije a la mamá, está sin ya toque. Yo te pregunto, ¿hubieras estado tú preparado para contestar todas esas preguntas que él dio? No. ¿Aló? ¿Qué dice primera de Pedro 3:15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, no peleando, porque la palabra no es para pelear con la gente ni para ofender a nadie. Hay gente que ofende y que pelea. No, yo lo hice con un amor que el muchacho terminó, antes dice, me abrazó y me dijo, gracias por todo. Yo no sabía nada de esto y ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. No se fue molesto, no se fue bravo porque lo ofendí, porque hay gente que usa esto para ofender, para pelear. Pero dice, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás tú preparado para presentar defensa de la verdad? Pero no crecemos, no conocemos. Yo me sé algunos versículos, yo me sé lo que dijo, pero usted no estudia la Biblia, hermano. Usted no estudia la Biblia. Ya yo voy a cumplir 20 años junto con la pastora. En septiembre cumplimos 20 años como pastores. Pero en 20 años yo he hecho un bachillerato en teología, he hecho una licenciatura en teología, he hecho en teología pastoral, he hecho un doctorado en teología bíblica, he hecho un diplomado en consejería profesional, he hecho un diplomado en terapia familiar, pero como dice Pablo, y todo esto lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. Pero apenas a mí me dijeron que Dios me había llamado al ministerio, lo primero que yo hice fue, voy a estudiar. 5 años antes de que me ungieran de pastor. ¿Por qué? Porque yo dije, yo no sé de esos pastores que se paran aquí
hablar tonterías y tonterías y ni siquiera hablan la palabra de Dios. Te he escuchado mucha gente que lo que predica son estupideces, que lo que son es motivadores, pero no predicadores. Que lo que hace es decir a la gente, y así te dice el Señor, y decirle a la gente lo que la gente quiere que oír, pero no la verdad. Entonces, ¿cómo yo defiendo la verdad? Primero tienes que conocer la verdad. Tienes que conocerla. Tienes que estudiarla. Tienes que crecer en ella. No te puedes quedar simplemente siendo alguien que recibe leche. Ya es tiempo de que alcances madurez. Ya es tiempo, porque hay gente que afuera en el mundo se prepara mejor que tú para atacar la palabra, no para defenderla, para atacarla. Se meten en Google, se meten en internet, que si los extraterrestres, que si el universo, que si las teorías no sé qué, los que son testigos de Jehová, los que son mormones. O sea, hay tanta gente desde el que están en secta y en falsa doctrina, hasta gente que sencillamente creen extraterrestres y creen en que Cristo era un extraterrestre y que todas esas cosas, hermano, que creen en la reencarnación. Yo recuerdo que una oportunidad en unas vacaciones estábamos así con la familia de mi esposa y estaba su primo y mi suegro, que mi suegro cree en la reencarnación, y estábamos hablando y debatiendo, y entonces una vez el suegro, yo le digo al suegro, pero ¿de dónde usted saca eso que usted me está diciendo? Yo le digo, bueno, es que hay unas cosas que yo lo saqué de la Biblia, porque hay unos pergaminos, hay unas bromas, y ahí hay unas cosas también que hay de la Biblia. Yo le digo, ok, pero usted tiene que tener una fuente absoluta de lo que te está diciendo. ¿Y usted cree que eso que sacaron de la Biblia es verdad? Claro que es verdad. ¿Y usted sabe que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Yo lo busqué, mira, aquí dice. De la misma escritura que usted está usando para sostener eso, que son textos fuera de contexto, tergiversados, esta escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que no existe reencarnación. No hallaba por dónde saltarme el suegro. Y el último yo le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Usted cree en las estadísticas? Claro que en las estadísticas. Yo le digo, ok. Si usted tiene razón, usted y yo nos morimos y vamos para el cielo. No importa que tengamos que reencarnar 7 veces, 8 veces, pero tarde o temprano vamos para el cielo. Porque según usted, si no lo hiciste bien, vuelves a nacer y vuelves a nacer hasta que lo hagas bien y llega la progresión y vas para el cielo. Esos son los gnósticos, que creen en la metafísica, el gnosticismo, la reencarnación. Según usted y yo vamos para el cielo. No existe infierno. Según yo, si yo tengo la razón, solo yo voy para el cielo y usted va para el infierno. Así se lo digo. Por no creer en Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Quién tiene más porcentaje al cielo? Porque si usted tiene razón, lo vamos para el cielo. Y si yo tengo razón, solo yo voy para el cielo. Yo tengo 100% de posibilidad de ir al cielo. Usted solo un 50%. ¿Se va a alejar? Y el primo de ella que está ahí dijo, tiene razón, abuelo, tiene razón lo que está diciendo. Tiene lógica. Así nos pasó a nosotros, fuimos para Caracas, pastor, y había un muchacho como la familia de mi casa y amistades son santeros y bromas así. Ellos entablaron una conversación y él salió que la primera mujer que fue creada por Dios fue una tal Lili. 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 Sí. Entonces yo le digo, ¿dónde tú buscaste eso? Y me lo busco en Google, y si sale. En Google. Ajá, pero yo le digo, yo hasta donde yo tengo conocimiento, la primera mujer que fue creada por Dios fue Eva. Y tú sabes, ahora te pregunto, ¿y tú sabes quién es Lili? Aquí sale que es una prueba de una secta, no sé qué broma. ¿Pero tú sabes quién es Lili? ¿No sabes quién es Lili? Es un demonio. Eso, porque le estoy diciendo que es como Es un una demonio. secta. Sí, exacto. Es un demonio. Lili es un demonio. Y yo me puedo parar y explicarte una explicación, que no voy a hacer hoy porque no es la predica, de dónde viene eso de Lili. ¿Sabes por qué? Porque como ya yo sé que sale con eso, ya yo me he preparado para presentar defensa. Entonces la pregunta es, ¿usted está preparado para presentar defensa? ¿Conoce la verdad? ¿Cómo la defiende? Usted tiene que estar seguro de lo que usted cree. Pero lo segundo, ¿cómo yo defiendo la verdad? No solamente conociéndola, yo defiendo la verdad viviéndola. No solamente conociéndola,
viviéndola. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, de la doctrina, conócela para que puedas defenderla. Pero también ten cuidado de ¿qué? De ti mismo. ¿Cómo? Dice el versículo 12: siendo ejemplo. Siendo ejemplo. 1 Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En la misma primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿cuántas personas conocen la verdad y hablan Biblia, pero no la viven? Son un mal ¿qué? Testimonio, un mal ejemplo. Dan mal testimonio en el trabajo, dan mal testimonio en la familia, dan mal testimonio en la comunidad. Y mucha gente dice: por eso es que yo no creo en el Evangelio, porque yo conozco un evangélico que es así, 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 así. Porque mi papá que es evangélico, porque mi mamá que es evangélica, porque mi tío que es evangélico, es así, 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 así. Por eso es que yo no creo en el Evangelio. Entonces, por más que conozcamos la verdad, si usted da un mal testimonio, usted está dañando el mensaje. Está dañando el mensaje. Porque si yo soy un mensajero que estoy trayéndole a usted una encomienda, un mensaje, pero cuando llego usted va a poner distancia. ¿Por qué? Porque usted va a estar pendiente de que le voy a pegar el virus. Y dígame si era en época de coronavirus. ¿Sí me explico? O sea, usted tiene que entender que usted, aunque conozca la verdad, que debe conocerla, usted puede dañar el mensaje por un mal testimonio. ¿Cómo defiendo la verdad? Conózcala. ¿Cómo defiendo la verdad? Vívala. Micrófono. Viva la verdad. ¿Sí me explico? Viva la verdad. No solamente conózcala. Viva la verdad. Porque si usted no vive la verdad, usted va a dar un mal testimonio y usted va a dañar el mensaje. Y lamentablemente, mis amados, lamentablemente, mucha gente ha dañado el testimonio del Evangelio, y por causa de ello, el mensaje ha sido pervertido, ha sido tergiversado y ha sido rechazado. Mucha gente nada más rechaza el mensaje por el testimonio de muchos mensajeros. Que muchos mensajeros, muchos pastores, muchos predicadores, muchos cristianos, lo que hacen es manipular, lo que hacen es engañar, lo que hacen es estafar, lo que hacen es robar. Y a veces son tremendos predicadores, pero son malos padres, son malos hijos, son malos esposos, son malas esposas. ¿Sí o no? Por eso, cuando usted ve cuando estudiamos en el capítulo 3, ¿qué es lo que estaba diciendo entre los requisitos para ser líder? Entre los requisitos para ser líder, dice el versículo 7, el capítulo 3 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, ¿de quién? De su comunidad, de su trabajo, de su entorno, donde trabaja, donde estudia. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio. Dice el versículo 4 del capítulo 3, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y en obediencia, porque que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces está hablando del testimonio en tu casa, pero está hablando del testimonio donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, para que no dañemos ¿qué? El mensaje. ¿Cómo defendemos la verdad? Conociéndola,
viviéndola, pero en tercer lugar, proclamándola. Ya conmigo, proclamándola. Ya conmigo, proclamándola. Son muchos los pasajes, no los voy a leer todos, pero son muchos los pasajes donde el Señor nos manda ¿a qué? A predicar el Evangelio. El Señor nos manda a que vayamos por el mundo entero predicando el Evangelio. La gran comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, y hace discípulo. Y así, hermanos, son muchos los pasajes donde el Señor nos manda a que nosotros vayamos y prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio y llevemos las buenas nuevas de salvación para que podamos ¿qué? Ser luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación perversa, la cual, como dice la Escritura, ¿verdad?, cada día está arropando más el mundo. Ahora, la Biblia nos dice que en medio de esa generación tenemos que resplandecer como luminares. Pero me voy a ir a un pasaje que está en Isaías 60. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aunque esta es una profecía mesiánica de la época del milenio, sin embargo, es interesante el principio que está diciendo que tenemos que levantarnos y resplandecer, porque dice el versículo 2: porque las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová, y sobre nosotros será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aunque es una profecía mesiánica que habla de Israel y que habla de Cristo en el milenio, sin embargo se aplica al principio a nosotros, la iglesia, porque la iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. Y yo pregunto, ¿no está la oscuridad arropando las naciones? ¿No está creciendo cada vez más la maldad? ¿No está creciendo cada vez más las tinieblas? Alguien dijo en una oportunidad: para que los malos ganen, solamente hace falta que los buenos no hagan nada. Para que los malos ganen, solamente hace falta que los buenos no hagan nada. Y hay ahorita algo que está de moda. Mientras no se meta conmigo, mientras no me afecte a mí, yo no me meto en ese asunto. Pero hermano, tarde o temprano nos va a terminar afectando. ¿Se acuerda Esther? Cuando le dice: no creas que si tú callas, porque estás en el palacio, si tú callas, no te va a venir a ti el mismo juicio que va a venir de muerte ahí. Pero si tú callas, respiro y liberación vendrá de otro lado. Eso está en Esther capítulo 4. Pero Isaías, aquí mismo en Isaías, en el capítulo 62, en Isaías 62 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ya conmigo: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén. Ahora yo quiero que cambie la palabra Jerusalén por Venezuela. Léalo así, ya conmigo: por amor de Sión no callaré, y por amor de Venezuela no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuánto queremos que Venezuela sea de Cristo? Por favor, Marco, para que me ponga una administración. Yo quiero que Venezuela sea de Cristo. ¿Cuántos saben que la maldad está arropando el mundo entero? Está arropando esta nación. Hay gente que habla si este es un mal gobierno o no es un mal gobierno. Hay unos que dicen que sí es un mal gobierno, otros dicen que no es un mal gobierno. Yo no voy a discutir si es un mal gobierno o no, pero sí les puedo decir que es un gobierno del mal. Porque se ha establecido sobre brujería, sobre hechicería, sobre
tinieblas. Y así como cuando usted empezó la noticia del coronavirus, y uno decía, eso está por allá por China, eso está lejos, no estoy ni pendiente, y leíamos la noticia, tantos enfermos, tantos muriendo, eso es por allá. Después leímos, llegó a Europa, bueno, está lejos todavía. Después leímos, primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Después leímos, primer caso de coronavirus en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador. Primer caso de coronavirus en Colombia. Cuando escuchamos el primer caso de coronavirus en Colombia, empezamos a asustar. Hasta que el primer caso de coronavirus en Venezuela. Y la gente, muchos más murieron de miedo que de la enfermedad. Porque no sabíamos qué hacer. Pero en Venezuela fue uno de los países que cerró fronteras muchísimo antes. y no se pudo evitar. Pero cuando estaba por allá lejos, decíamos, eso no nos afecta. ¿Y qué tal la ley de género, la ideología de género? Aprobaron el matrimonio homosexual en Canadá, aprobaron el movimiento LGBT no sé qué, y ahora vemos que en Canadá, en tal país, el gobierno puede hasta quitarle los niños a los padres, porque si ven que un niño tiene inclinaciones hacia, y los padres no permiten eso, le quitan el niño, el gobierno, y lo educan ellos, y hasta le hacen toda una ideología de género, toda una adoctrinamiento, y hasta cambio de sexo, y nos horrorizábamos de eso. Pero hace poco, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció, si usted no lo ha visto y corrió por las redes, y es una noticia nacional, donde ella le pidió públicamente a la asamblea, frente a la comunidad LGBT, que ya era el tiempo de que se aprobase la doctrina de la sexodiversidad en Venezuela, y que le daba órdenes a la asamblea de que empezara a crear una ley sobre la doctrina de la sexodiversidad en Venezuela. Eso fue la semana pasada. Que usted seguramente dice, yo no lo vi, claro, está viendo puro Netflix, está viendo pura serie, pura novela, y no se entera ni de lo que está pasando en su país. Pero así como veíamos el coronavirus lejos, y nos llegó, veíamos esto de la doctrina de género lejos, y ya nos llegó. Cuando los buenos no hacemos nada, el mal avanza. Cuando la luz no resplandece, las tinieblas avanzan. Cuando usted no predica a Cristo, más gente se va al infierno. Porque dice Romanos capítulo 10, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Vivimos hablando de la gente que idolatra, la gente dice, pero ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán? ¿Cómo adorarán si no saben, no conocen? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dice, hermosos son los pies de los que anuncian la palabra. Nos quejamos del brujo de la esquina, nos quejamos del hechicero, nos quejamos del drogadicto, nos quejamos del impío, nos quejamos, pero no le predicamos a nadie. Hablamos mal del vecino que grita, que pone música hasta las 12, 1 de la mañana, que se emborracha. Hablamos mal del drogadicto, del delincuente, del plan, del otro. Hablamos de los impíos, hablamos de las fiestas que salen ahí con sus dioses, pero no le predicamos. ¿Cómo defendemos la verdad? Conociéndola, viviéndola y proclamándola. Si usted no predica, por su silencio, el mal avanza. Pero dice, por amor no callaré. Por amor a mi país, por amor a las almas, por amor al reino de Dios no callaré. Y yo le tengo un mensaje desde aquí a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Presidenta, le habla el pastor Douglas Hidalgo.
Y este mensaje va a las redes sociales. Le habla el pastor Douglas Hidalgo de la Iglesia Embajadores del Reino en Turmero, Estado de Aragua. Desde aquí, con la iglesia, le exhortamos a que considere la ley que quiere aprobar de la sexodiversidad. Más del 80% de este país es cristiano, en sus diferentes ramificaciones, pero es cristiano. Y un buen sector de ese pueblo ha apoyado esta gestión de gobierno, aunque otros quizás no. Pero cuando ya queremos como gobierno y como Estado aprobar leyes que van en contra de la doctrina cristiana, donde indistintamente cualquiera que sea nuestro pensamiento y nuestra doctrina como cristianos, somos unidos en lo que dice esta palabra, que varón y hembra los creó Dios, y que la familia está constituida por un hombre y por una mujer, y que nosotros no aprobamos, no aceptamos la sexodiversidad ni el aborto. Somos pro vida y somos pro familia. No estamos en contra de la comunidad LGBT, los amamos y creemos que para ellos esta verdad es una verdad que ha cambiado miles y millones de vidas en la historia, ha cambiado nuestras vidas y también puede cambiar las de ellos. Las puertas de nuestra iglesia siempre estarán abiertas para esa comunidad, pero no aprobamos la doctrina del acceso a diversidad y no estaremos dispuestos a aceptar que se nos imponga como familia, como iglesia y como nación la doctrina de la sexodiversidad. Por lo tanto, exhortamos, llamamos y le pedimos que reconsidere el querer aprobar esa ley en nuestro país. No acorte el tiempo que Dios le ha dado, porque cuando usted o cualquier gobernante, indistintamente quien sea, de la torna política que sea, comienza a ir en contra de esta verdad absoluta, innegable, empezamos a ir en contra del reino de Dios. Y bendita la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Es el mensaje que enviamos y esperamos que reconsidere esa decisión y que la misma ley ni siquiera avance, porque es el mensaje que damos desde aquí como iglesia y yo como pastor, en unidad de todos los pastores que sabemos que estamos de acuerdo en que no aprobamos ni aprobaremos jamás esta doctrina del acceso diversidad. Amada iglesia, mi mensaje para ustedes: no callemos, no callemos. ¿Cómo nosotros seremos defensores de la verdad si no la conocemos, si no la vivimos y si nos callamos? Y a la hora de hablar, nosotros tenemos miedo de hablar. Los brujos no tienen miedo de hablar. Los testigos de Jehová todas las semanas te tocan las puertas de las casas y meten su ideología a muchas personas, a muchas familias. Pero hay cristianos que le da pena predicarle a alguien. Les da pena predicar esta verdad. Somos los portadores de la verdad y me da pena predicar la verdad. Y los que tienen la doctrina del diablo no les da pena. Los que son los que defienden esa doctrina de la sexodiversidad salen a la calle a manifestar con sus banderas, con sus consignas y defienden su creencia. Y nosotros que tenemos la verdad poderosa del Evangelio, nos callamos. Por amor de tus hijos, no calles. Por amor de tu familia, no calles. Por amor de tu comunidad,
no calles. Por amor de esta nación, no calles. Por amor de las futuras generaciones, no calles. Y por amor del reino de Dios, no calles. Estemos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido ser portadores y defensores de tu verdad.